¿Te hacen falta polvos arcanos si te has planteado desencantar alguna carta de tu colección, pero te da miedo que en el futuro esa carta se encuentre en el meta y tú ya no la tengas? El día de hoy te presento la mejor guía para desencantar cartas legendarias en este 2020. Pero antes de comenzar, recuerda que si mi contenido te agrada, por favor deja tu like, tu poderosísima suscripción y comparte el video con algún amigo. Primero que nada quiero aclarar que yo no soy un experto en el tema. Investigué en la web y encontré un artículo muy interesante de Hearthstone Top Decks. De hecho es una página que tiene artículos increíblemente valiosos, pero desafortunadamente el 95% de su contenido es basura y para encontrar ese 5% valioso resulta prácticamente imposible porque navegar en la página es muy complicado. Leí el artículo y me parecen muy acertados los argumentos por los cuales recomiendan desencantar las cartas que veremos a continuación. De cualquier manera, si tú quieres leer el artículo por ti mismo, el enlace estará en la descripción del video. Y sin más, comencemos. Antes que nada cabe aclarar que las recomendaciones se basan en cartas malas o en desuso del formato estándar. Si juegas salvaje es arriesgado desencantar siempre alguna carta, porque tarde que temprano puede ser de muchísima utilidad para ese meta en cuestión. Por otra parte, cabe resaltar que no es conveniente desencantar una carta que posteriormente vas a tener que crear, puesto que al desencantarla te vas a hacer de 400 polvos arcanos, pero para crearla vas a necesitar 1600. Por tanto tendremos una pérdida neta de 1200 polvos arcanos. Tampoco te recomiendo desencantar cartas del año actual, en este caso el año del Fénix, porque su rotación va a ser hasta 2022 y todavía queda muchísimo tiempo para que Blizzard les dé apoyo y puedan verse en el meta. De hecho, desencantar cartas del set clásico es lo más seguro, porque las cartas malas tienen desde el inicio del juego y hasta el momento no se les ha visto un uso práctico. Obviamente cabe resaltar que es imposible predecir los cambios del futuro. Comenzaremos con las cartas legendarias a desencantar del set clásico. En este caso tenemos el color verde porque la probabilidad de que se utilicen en el futuro es realmente baja, así que desencantarlas es relativamente seguro. Comenzando por Gruul, que si bien tiene una mejora infinita, el problema es su alto costo y es muy fácil de remover por varias cartas muchísimo más económicas. Continuando con Hogger, que nos da una invocación infinita de Null 2/2 con provocación. El problema es que tiene un alto costo y muy bajas estadísticas, por lo tanto es bastante fácil eliminarlo del campo sin problema. Una sustitución de esta carta legendaria que básicamente va a tener el mismo impacto en mesa es el Caballero de la Mano de Plata, pero que es de costo 5. Continuamos con Alta Inquisidora Melena Blanca. Su problema es que tiene un requisito complejo. Forzosamente necesitamos tener X cantidad de esbirros en mesa y que mueran en el turno, para que al bajar la Alta Inquisidora dichos esbirros revivan. Sin embargo, por ser un grito de batalla, este efecto solo se activa una vez. Por tanto, es muchísimo mejor que el Tusad. Continuamos con Javius, similar a Hogger, que nos da una invocación infinita. Sin embargo, para ello necesitamos jugar cartas. Por tanto, jugarlo al turno 6 sin ningún apoyo pudiera resultar en que ni siquiera podríamos aprovechar el efecto de Javius. De igual manera, para turno 6 es relativamente sencillo removerlo y no tiene un impacto directo en mesa. Continuamos con Eremita Cho. Es una carta muy utilizada en meme decks, sin embargo su efecto es espejo, es decir, tanto te beneficia a ti como beneficia al oponente y tiene malas estadísticas. De hecho es muy sencillo removerlo. Por otra parte tenemos Molino Tormenta de Maná, que tiene unas excelentes estadísticas para ser esbirro de costo 2, sin embargo tiene un pésimo efecto que el oponente puede aprovechar al máximo. Nat Paglé, similar a Eremita Cho, tiene malas estadísticas y su efecto es por volado. Existen otras alternativas más consistentes como el Tótem del Chamán. En cuanto a Nosdormu, tiene malas estadísticas para el costo, también tiene un efecto espejo que nos afectan tanto a nosotros como al oponente y realmente no tiene un impacto en mesa, simplemente hay que apurarse en las jugadas y listo. La última carta del set clásico es la Bestia, que si bien para un costo 6 tiene buenas estadísticas, realmente es muy difícil jugarlo a tempo y si el oponente puede tradearlo con alguno de sus esbirros va a ser un intercambio desfavorable porque al final él se va a quedar con un esbirro 3/3. Continuamos con las cartas legendarias a desencantar del año del dragón, es decir, cartas que salieron en 2019 y van a rotar en 2021. Pueden observar el recuadro amarillo, puesto que debemos de tener muchísima precaución al desencantarlas, ya que todavía les quedan un año de vida. Comenzamos con Olvidotron, que si bien tiene un excelente efecto, el problema es que ya rotaron los mechas y por tanto esta carta está en desuso. Continuando con Tac Mostachos, tiene un alto costo para sus estadísticas y necesita más apoyo. Desafortunadamente es imposible aprovechar esta carta en este momento. Por otra parte, el Atracador Boom tiene un excelente efecto, sin embargo en el meta actual no hay ningún Big Warrior. De nada nos serviría meter al campo 3 esbirros de bajo costo con estadísticas dudosas para el turno 10, aunque tengan
tengan acometida. En cuanto a Lux Corteza, no tiene soporte para druida cura, y obviamente cuando el oponente juega algún silencio, la mecánica y esta carta no tendrán ningún sentido durante la partida. Ahora, Nosari tiene un buen efecto, porque nos permite restaurar la salud de nuestros héroes, pero no existe un buen mazo de paladín control o paladín dragones. Existen mejores alternativas para curarse, como pueden ser las cartas de tratados. En cuanto al comandante Risa, tiene un excelente efecto, sin embargo ya no hay buenos secretos en el meta actual. Elisa la Iluminada es la carta Highlander de druida, sin embargo, aunque tiene un buen efecto y nos permite hacernos de más cartas, como tal se considera la peor carta Highlander de clase y realmente no tiene un efecto inmediato. Por esta razón es que no se ve en el meta actual. De hecho, hay muchos mazos de druida Highlander que ni siquiera ocupan esta carta. De forma similar, el Coloso de la Luna tiene un alto costo y no tiene un efecto inmediato. Simplemente es un esbirro grande para eliminar o solo regresarlo a la mano de su propietario. Continuamos con Robo al Bazar, una misión que actualmente es muy difícil de cumplir ya que no tiene soporte y depende mucho del RNG, principalmente el gato, que si bien nos puede dar cartas de otra clase, en muchas ocasiones no es así. En cuanto al asalto al Templo del Cielo, si bien parece interesante el nuevo poder una vez que completamos la misión, el detalle es que nos da hechizos aleatorios y de momento solo parece tener juego con mazos de hechizos, porque con mazos mixtos es extremadamente difícil completar la misión de lanzar 10 hechizos durante la partida. Finalmente, Momificación en Masa fue una misión que nunca sorprendió, aunque se jugaba en algunos mazos con mechas. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la mayoría de mechas ya rotaron y quedó sin uso desde ese momento. En cuanto a Nosdormu el Atemporal, si bien tiene excelentes estadísticas para hacer un esbirro de costo 4, el detalle es que el efecto es usado por el oponente antes que por nosotros. Además, te obliga a mantener cartas costosas desde el inicio para aprovechar al máximo su efecto. Sin embargo, puede que el oponente también tenga cartas de alto costo y pueda aprovechar este efecto mejor que nosotros. En cuanto a Zeratroz, tiene muy baja salud para hacer un esbirro de costo 5, es decir, es una carta muy lenta, necesita mucho apoyo y actualmente no hay pícaros control en el meta. Por otra parte, Bandersmosh, si bien tiene un efecto interesante porque puedes hacerte de esbirros legendarios con menor costo y posiblemente mejores estadísticas, el problema es que depende muchísimo la situación en la que te encuentres. Si necesitas remover algo y el esbirro legendario que te ofrece sirve para otra cosa, no lo vas a poder utilizar y va a ser una carta que te va a estorbar en la mano hasta que encuentres el momento idóneo para jugarlo. En cuanto a Chembala, aunque se ven algunos mazos de mago, desafortunadamente en la actualidad no hay mucho soporte para elementales y es muy circunstancial. Depende que tengas muchos hechizos en la mano y puedas jugarlos al mismo tiempo que Chembala entra al campo. En cuanto a Seraku el teletransportado, tiene un excelente efecto, pero es muy lento para brujo y hay que tomar en cuenta que tampoco se juega en turno 8. Forzosamente necesitamos jugarlo en turno 10 para bajarlo, utilizar nuestro poder y al menos aprovechar una vez su efecto o tener algunas otras cartas que nos provoquen daño al mismo tiempo que Seraku entra a la mesa. Finalmente tenemos a Nitoj, un dragón legendario que es muy lento, es bastante fácil de neutralizar sus huevos 0-3 y actualmente Chamán realmente no tiene sinergia con dragones. Finalizamos con las cartas legendarias para desencantar del año del Fénix, es decir, cartas que salieron en 2020 y rotarán hasta 2022. En esta sección tenemos un fondo rojo porque son las cartas más peligrosas para desencantar. Todavía tienen muchísimo tiempo por lo tanto puede haber muchísimo soporte para alguna de ellas, así que yo particularmente no te recomendaría desencantarlas. Iniciamos con Isiel Vientocanor, que si bien tiene un efecto interesante, no hay ningún hechizo costo 9 o 10 que pueda aprovecharlo, es decir, no cuenta con ningún apoyo en este momento. Y de hecho, Kael'thas, Caminante del Sol, puede ser aprovechado de forma similar. Seguimos con Baluarte de Anisod. Desafortunadamente en el meta actual, al ser mazos bastante rápidos y agresivos, es bastante difícil de aprovechar. De hecho, la durabilidad de esta arma depende más del adversario. Si te ataca con muchos esbirros débiles, puede eliminar tu arma antes de que la puedas utilizar. Seguimos con Al-Ar, que es un esbirro costo 5 con 3 de salud, por lo tanto es bastante fácil de remover por nuestro oponente y es muy difícil de aprovechar el esbirro 0-3 porque cae fácilmente también. En cuanto a Maestro de Bestias Liorox, si bien tiene potencial para un Big Hunter, desafortunadamente el meta del cazador se enfoca en mazos agro y tempo. Por otra parte, Magtheridon es difícil de aprovecharlo sin que al mismo tiempo nos perjudique, es decir, sin tener ningún esbirro propio en la mesa para eliminar a las 3 depositarias, y obviamente está muy condicionado a lo que haga el oponente. Si transforma a alguna de las depositarias o la regresa a la mano, el efecto nunca va a ser activado. Finalmente tenemos a Lady Bash y el Rondador de Abajo, que si bien tienen un gran potencial, actualmente Chamán solo cuenta con mazos Totem y sobrecarga. Le falta muchísimo apoyo al Chamán Midrange al cual pertenecen estas cartas. Pues bien amigos, con eso vamos a concluir el video del día
día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y si desean desencantar las cartas legendarias, tomen estos comentarios en consideración. Recuerda que si mi contenido te agrada, por favor deja tu like, tu poderosísima suscripción y comparte el video con algún amigo. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de Patreon o uniéndote a mi comunidad, en donde tendrás beneficios exclusivos. El botón está justo al lado de suscribirse. Y sin más por agregar, yo soy Whitecan y nos vemos hasta la siguiente.